Bueno, nadie confirma que estamos grabando, así que iniciamos la clase oficialmente. Bueno, queda de nuevo. ¿Eh? Bien, hoy vamos a hablar un poquito del cerebelo. Es muy difícil hablar de cerebelo desde el punto de vista morfológico sin acompañarlo de la función. Y hoy van a ir complementando un poquito lo que son las vías ascendentes de la médula. Ustedes vieron que cuando fueron al libro se deben de haber encontrado que hay una cantidad de vías ascendentes de las cuales el profe a cargo del módulo ni se las mencionó. Entonces uno dice, pero que no son importantes. Y evidentemente es importante, digamos, estudiar las cosas por partes, analizarlas y poder ir haciéndolo. Obviamente que es un proceso que entre comillas, los obligo yo a que ustedes estén haciéndolo. Pero bueno, me parece que es una muy buena forma. Eh, Hay otras, habrá otros docentes que le dan todas las cosas, y como digo, hay algunos libros donde trae algún recuadrito con color distinto, cuáles son las cosas importantes que no podemos dejar de saber. En neuro todo es importante, pero algunas cosas son más importantes que otras. ¿Eh? Este, Así que uno les va a ir comentando. Bueno, empezamos entonces. Y cuando empezamos con cerebelo nos tenemos que ubicar dónde estamos. Les dejo un segundito como para que vayan mirando y se vayan ubicando. Vamos a mirar cómo anda el mouse. Nos vamos a ubicar acá. Este es un corte sagital, ¿sí? Esta es la nuca, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior, digamos, es un corte localizado de la fosa posterior, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que en la parte más arriba de la imagen vemos el cuerpo calloso, ¿sí? Un hemisferio cerebral con el otro, está bien, están viendo todo el tronco encefálico, ¿sí? La parte bulbo, la parte protuberancia, la parte mesalo, donde claramente se ven o uno puede ver las porciones que uno dice, pie, la parte tegmento no calota, ¿no? ¿Sí? Y atrás lo que se conoce como techo. En esta imagen se puede ver muy bien lo que es el acueducto de Silvio. No siempre se logra esto, pero esa imagen que donde está el mouse ubicado es el acueducto de Silvio. Lo que está por detrás es la placa cuadrigeminal. ¿Está bien? ¿Sí? Y acá tenemos entonces a la protuberancia, ¿sí? Y todo lo que está por detrás, ¿eh? Todo esto es el cerebelo, de lo que vamos a hablar un poco hoy, para qué sirve. Y cuando hablamos de cerebelo, estamos hablando de un espacio, ¿sí? Digamos, donde está ubicado, que se llama fosa posterior, ¿sí? Nosotros podemos dividir a la base del cráneo en tres fosas. Una fosa anterior, que es donde están los techos orbitarios, digamos, que es el piso de la fosa anterior del cerebro. Están ubicados los eh, primeros pares craneales, están ubicados los lóbulos frontales, ¿sí? Después viene una segunda parte, que se conoce como fosa media, ¿sí? Y está dado principalmente por el hueso petroso y los esfenoides, ¿está bien? Y ese lugar está alojado el lóbulo temporal de cada lado y en el centro está la hipófisis. Eso lo alcanzamos a ver acá, ¿sí? Esta es la hipófisis, ¿está bien? Entonces, esto que está acá y que vamos con el mouse es lo que se conoce como fosa posterior. Es entonces un corte de resonancia magnética, sagital, ¿sí? O sea que lo estamos viendo desde el costado. ¿Sí? Y los tres elementos de la fosa posterior son el tronco encefálico, el cuarto ventrículo y el cerebelo por detrás. ¿Sí? Básicamente, para ser sencillo, esos son tres
elementos que están contenidos en la fosa posterior. El continente, ¿sí?, de la fosa posterior es, como dijimos, la base del cráneo, ¿sí?, cuyo centro de la base del cráneo estaría dado por el agujero magno. El agujero magno es aquel que comunica la cavidad intracraneal con la cavidad intrarraquídea, digamos, del agujero vertebral, ¿sí?, de las vértebras. ¿Está? Entonces, vamos a ubicar, ¿sí?, este es el punto más extremo, digamos, del hueso occipital. Este es el hueso occipital, viene bajando, y este puntito se llama opistión. No es necesario que lo sepan, pero bueno, alguno que lo quiera saber, todas las cosas tienen nombre y referencias, ¿sí? Este es el extremo del hueso occipital, ¿sí? Este, ¿sí?, es la parte que se conoce como clivus, ¿sí?, es la parte anterior de la fosa posterior, y está dado por dos huesos. ¿Eh? Por un lado, el cuerpo, estamos justo en la línea media, por eso está en el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, en la línea media está dado por la parte inferior el hueso occipital, y el puntito extremo, ¿sí?, donde les dejo el mouse, se llama basión. Entonces, ese punto, digamos, es el, digamos, borde anterior del agujero magno. Si tienen mucha imaginación, uno por aquí o por acá, podría verlas, ¿sí?, entre lo que es el cuerpo del efenoides con el occipital. ¿Sí? Cuerpo del efenoides, occipital. En ese cuerpo del efenoides, ustedes ven que tiene una zona, el efenoides, de hueso, que es muy parecido a las vértebras, ¿sí?, y una parte de una burbuja de aire, que es un seno paranasal. Por encima, el cuerpo del efenoides tiene la silla turca, donde aloja a la hipófisis. Es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, esto, ¿sí?, se lo conoce como clivus, ¿sí?, la unión de la apófisis basilar del hueso occipital con el cuerpo del efenoides. ¿Está bien? Nos fijamos si tenemos a alguien más o alguna pregunta y continuamos. Bien. Sigamos entonces. Bueno, entonces, dijimos hueso y hueso. Bien. Una de las características que tiene la resonancia magnética es que el hueso se ve negro, ¿sí? El hueso compacto se ve negro, ¿sí? Ustedes pueden ver que acá este hueso uno lo ve en un color grisáceo, tirando a blanco, y eso es porque es un hueso corto, es un hueso que estaría lleno de grasa, y eso es lo que le da la imagen blanquecina al hueso. Lo mismo esto que está acá abajo, que es parte de las vértebras, es hueso, ¿eh? Y ustedes pueden ver que está claramente rodeado del hueso cortical, ¿sí? En este caso, acá no se ve claramente porque ustedes están viendo el líquido cefalorraquídeo que a todo el encéfalo, que baña también los ventrículos, ¿sí? Entonces acá no lo puede alcanzar a dividir. Y en el caso del hueso occipital, uno puede reconocer, ¿sí?, hueso cortical, y en el medio el diple, que está lleno de grasa, y eso es lo que le da esa imagen de banderita de tres colores, negro, blanco, negro. Eso es hueso. Bien, entonces estuvimos diciendo que acá tenemos los límites anteriores, el límite posterior, y hay un límite superior que es la tienda del cerebelo. Es un pliegue dural, ¿sí?, que el nombre tienda viene porque parece una carpa,
¿eh? Y que en el centro tiene un orificio. Uno puede ir desde las apófisis clinoides, ¿sí?, al extremo de lo que es la tienda del cerebelo, digamos, y podría dibujar que este lugar es un espacio, un agujero superior, donde conecta lo que es la fosa posterior con el resto de la cavidad supratentorial. ¿Sí? Supratentorial precisamente viene de por encima del tentorio. Uno, ¿dónde se mencionaron? Complicado, ¿eh? Bien, entonces, ustedes pueden ver que en los diferentes especímenes o seres humanos que le vamos haciendo estudios, van a ver que hay algunas tiendas que son casi verticales, en este caso, y algunas que son totalmente horizontales, en otro caso. Hubo un momento donde estuvimos haciendo con los ayudantes algunos trabajos de planiometría y estamos viendo precisamente esas angulaciones y demás, de manera contra qué medirlo. Pero bueno, no lo llegamos a publicar, pero posiblemente el año que viene lo podamos volver a hacer. Hubo ciertas dificultades, que no viene el caso, ¿sí? Bien, pasamos la imagen esta que tenemos acá, a nuestra derecha. Espero que ustedes no lo estén viendo en el espejo, si no estarían no, está diciendo. Este es también una tomografía en este caso, no es una resonancia, una tomografía, entonces donde nosotros vamos a ver claramente el hueso totalmente blanco, ¿sí? Y la particularidad que tiene es que nosotros vamos a estar viendo todas las imágenes desde abajo. Entonces, por convención internacional de la gente de rayos, que se llama diagnóstico por imagen, incluyen varios procedimientos que ya no son radiológicos, por eso les cambiaron el nombre, ¿sí? Ustedes van a tener la derecha de este lado, ¿sí?, y la izquierda de este lado, ¿sí? Ustedes porque lo están mirando desde abajo, ¿sí? Eso fíjense porque es algo que insistimos bastante, y lo van a ver a lo largo de toda la carrera, donde está la derecha, donde está la izquierda, y que es importante obviamente, sobre todo para el que va a hacer algún tipo de cirugía, pero para que hace diagnóstico por imágenes también. Y este corte de más abajo también es un corte de la fosa posterior y uno podría ponerles que, por ejemplo, el corte de abajo está acá, ¿sí? Y el corte que pasa bien por el cuarto ventrículo podría ser un corte así. Entonces acá tienen es este corte, ¿sí? Y una línea por acá, ¿sí? Y vemos lo mismo, un contenido tronco encefálico, cuarto ventrículo, cerebelo, siguiente, en este caso los huesos petrosos, el clivus adelante, cuerpos petrosos, ¿sí? Y el occipital por detrás. Esto es lo que se conoce como fosa posterior. De la misma manera, en la parte de abajo tenemos el hueso petroso, occipital, el hueso petroso, ¿sí? Y la calota, que también se llama calota, a la parte de la bóveda, la escama del occipital. ¿Sí? Entonces, ustedes vieron que en neuro y en anatomía precisamente hay muchos nombres que son similares y que los usamos indistintamente. Ven en este caso acá otros senos paranasales, en este caso las celdillas petrosas, celdillas mastoideas, que pertenecen a la parte respiratoria y muy relacionados con el oído medio. Bien, pasemos. Esta es la descripción más o menos de lo que es el contenido de lo que es el sistema nervioso central. ¿Sí? Y ustedes vieron que médula lo vieron completamente, ¿sí? Vimos troncoencefálico y hoy estamos viendo cerebelo, ¿sí? Alteramos algunas veces, vemos primero cerebelo y otras veces troncoencefálico, no tiene demasiados
digamos, secretos o dificultades. Algunos tienen ventajas por un lado y desventajas por otro, como todo. Cuando uno toma decisiones, tiene esas particularidades. Bien, los dejo un segundito. Este es un espécimen. Ahí tienen marcado algo. Esto se suele usar mucho en las cátedras de anatomía. Se les pone un alfiler marcado y les pasaban con una libretita y dejaban su impresión de qué era eso que estaba marcado y se los evaluaba. Es bastante complejo, no es sencillo hacerlo, pero yo lo que les propongo es que alguien participe y me diga, ¿esto es una vista inferior o es una vista superior? ¿Estamos viendo una cara superior o una cara inferior del cerebelo? Y cuando hablamos de caras, entonces empezamos a ver, ¿sí?, que el cerebelo tiene una forma como si fuese una pequeña pirámide, y tiene tres caras, ¿sí? Una superior, una anterior y una inferior. Entonces la anterior o superior, perdón, la superior va a estar relacionado con la tienda del cerebelo, y entonces le llamamos cara tentorial. La anterior, ¿sí?, que acá claramente, esta es la parte anterior del cerebelo, ¿sí?, está acá y está acá, va a estar relacionado con los huesos petrosos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Cara petrosa del cerebelo, ¿sí? Y hay una cara inferior, que está relacionado o apoyada sobre la calota occipital, la escama del occipital, ¿sí? Y entonces se le llama cara suboccipital. ¿Por qué sub si está encima? Y bueno, entonces vayan a preguntar. ¿A quién lo describió de esa manera? Bueno, a ver si alguno participó y me puso qué tipo de cara es este y por qué motivo. Que eso es una forma de pensar un poquitito. Suboccipital, Martina, suboccipital. Muy bien, Pilar acá dice que para ella es inferior. Bien, bárbaro, eso quiere decir también que me están escuchando bien. Bueno, vamos a mirar por qué es cara inferior, ¿sí? Cuando ustedes miren una cara superior del cerebelo, van a encontrar que no tiene demasiados relieves, sobre todo surcos, que la dividan de forma anteroposterior. O sea, este surco, ¿sí?, se conoce como valécula, ¿sí?, y es parte de la cisterna magna. Cisternas van a ir viendo que es un nombre, que son como espacios donde hay líquido cefalorraquídeo. Y cuando hablo de espacios es porque están limitados. El aracnoide precisamente hace como pequeñas bolsitas de líquido cefalorraquídeo que le da como si fuese una almohada. Entonces, el líquido cefalorraquídeo no se mueve libremente, sino que tiene una circulación, las trabéculas aracnoideas, y es como que está encarcelado en ciertos lugares, y es nuestra forma de protegernos de los traumas, ¿sí? Como si fuesen pequeñas pelotitas ¿vieron esas bolsitas que vienen con pelotitas de aire, que son muy lindas para desestresarse y andar rompiéndolas? Bueno, algo parecido, pero en este caso el líquido cefalorraquídeo tiene el cerebro por todos lados. Algunas veces se cierran totalmente, y hay una secreción de líquido cefalorraquídeo del aracnoide hacia adentro, y eso se conoce como quiste aracnoideo. Son pequeñas patologías, a veces problemáticas, a veces no tanto. Bueno, entonces dijimos, esto es cara inferior porque tenemos esto, ¿sí? ¿Por qué otra cosa? Esto tiene toda la pinta de ser médula o, digamos, el bulbo. Está cortado, ¿sí? Claramente esta es la protuberancia, ¿sí? Y seguramente del otro lado veríamos al mesencero. Bien, entonces, para seguir avanzando, entonces, como les decía, tenemos una regla de los tres, que en algunos casos son cuatro y en algunas cosas son dos, ¿sí? Pero que nos sirve a veces como para decir
cosas tengo que conocer del cerebelo? ¿Sí? A algunos les puede servir, úsenla, a algunos no les va a servir, déjenla de lado y sigan con las lecturas tradicionales. Pero bueno, ya estuvimos hablando de tres caras: cara tentorial, petrosa y suboccipital, cara superior, cara anterior, cara posterior. ¿Está bien? Entonces podemos decir de tres porciones: una central, que se conoce como vermis, y dos hemisferios, que uno claramente lo ve en la cara inferior, donde uno puede decir, esto es del lado derecho y esto es del lado izquierdo, porque tenemos ese surco, ese valle en el medio, la valécula, que lo divide. En la parte superior es más difícil poder decir qué es hemisferio y qué es vermis, y no tiene tanta importancia tampoco la diferenciación, ¿sí? Sí tienen una connotación funcional, que lo vamos a ir viendo, ¿sí? También tienen tres pedúnculos, ¿eh? Tres pares de pedúnculos, ¿sí? Digamos, tiene dos pedúnculos superiores que unen el cerebelo al mesencéfalo, dos pedúnculos cerebelosos, un par de pedúnculos cerebelosos medio, que lo une a la protuberancia, y este, un par de pedúnculos inferiores que lo unen al bulbo, ¿sí? Cuando uno hace un corte del cerebelo, va a ver que su corteza tiene tres capas, ¿sí? Y particularmente, ahora vamos a ir desarrollando un poquito lo que son las funciones del cerebelo, ¿sí? Y vamos a hablar de tres funciones. Uno, que es la coordinación de los movimientos finos, si uno se quiere acercar el dedo a la cámara y no errarle, y que el movimiento sea sincrónico y muchas cosas del movimiento, eso se le conoce como taxia. Coordinación. ¿Está bien? Después, el cerebelo participa mucho en el tono muscular, particularmente cuando alguien tiene una lesión del cerebelo, podemos ver que el paciente tiene algún problemita con el tono muscular, ¿sí? Principalmente una hipotonía, ¿sí? Y lo otro que sirve el cerebelo es de equilibrio, y principalmente el equilibrio de la cabeza, porque la ataxia en sí también es parte del equilibrio en todo el cuerpo. Pero bueno, lo podríamos armar de esa forma. ¿Tiene otras funciones? Sí, tiene muchas funciones. Principalmente coordinación del tono, timbre de la voz. He visto algún paciente cerebeloso que grita porque no puede modular tiene una ataxia de la voz. Son raros y no son tan importantes. También tiene algún tipo de coordinación en los movimientos o participación en los movimientos de los ojos. Entonces, en algunos pacientes cerebelosos les aparece movimientos en los ojos que se conocen como nistagmus. Pero básicamente ustedes tienen que llevarse que estas tres funciones no puedo dejarse. ¿Está bien? Y acá empiezan, digamos, lo que se conoce como excepciones que confirman reglas. Vamos a ver que en la profundidad, lo mismo que pasa en el cerebro, vamos a ir encontrando islotes de células que se conocen como núcleos, ¿sí? Ustedes saben que un acúmulo de células en el sistema nervioso periférico se conoce como ganglio, y un acúmulo de células en el sistema nervioso central se conoce como núcleo. Y hay varios núcleos en la profundidad, ahí tienen los nombres, y es mucho más sencillo cuando uno asocia estos núcleos con ciertas funciones. Ustedes ven que acá dice nombre dentado, ¿sí? Y está relacionado con el neocerebelo, con la ataxia, neo, ¿sí? El globoso involuforme uno lo relaciona con el palio, ¿sí? Y lo relaciona con el tono muscular, y digamos, el fastigio estaría relacionado con el arquicerebelo, y esto también van a encontrar que
nuevos paradigmas hablan que el arquicerebelo, la porción más antigua del cerebelo, se relaciona directamente con los núcleos vestibulares y no tanto a través del núcleo fastigio. Entonces es como que aparece como si hubiese una forma distinta de relacionarse del cerebelo con los núcleos vestibulares. Y como les decía, después la irrigación también tiene 3 arterias importantes, de las que se conocen como arterias cerebrales medianas, y que nos dan la irrigación de las caras también del cerebro. Lo paso rápido porque no es el objetivo de la pica. Se llama postero inferior cerebelo arteria. Está en inglés y es un acrónimo en inglés. Queda muy feo en castellano, entonces usamos directamente el que está en inglés. Y se lo va a hacer como pica y va a la cara suboccipital. La AICA, inferior, cerebela arteria, eso va a la cara anterior, ¿sí? Y la cerebrosa superior, a la cara tentorial, la cara superior, ¿sí? Sencillo. Bien. Y entonces, como decíamos, uno puede mirar, y acá tienen un fotograma que les dice lo que es la cara suboccipital del cerebelo, y entonces en la cara suboccipital, como habíamos dicho, podemos reconocer una zona lateral que se conoce como hemisferio, ¿sí? Este sería el hemisferio del lado izquierdo y este es el del lado derecho. Y empezamos con estos problemas que tenemos con la gente de imágenes, porque la derecha es esta, ¿sí? En las imágenes, ¿sí? Entonces es un espécimen anatómico, ¿sí? Entonces no lo podría estar mirando, esta a la izquierda y esta a la derecha. Eso es para que se den cuenta que con las imágenes lo que se hace es mirarlas desde abajo. Nosotros acá también estamos mirando desde abajo, pero ¿sí? En este caso lo estaríamos mirando desde atrás y esta a la izquierda del paciente y esta a la derecha del paciente. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, ustedes pueden ver que acá hay unas cuantas letras y acá les aparecen los nombres de lo que es el vermis, ¿sí? Y esta es la parte del hemisferio y hay unos cuantos surcos que las van determinando cuáles son estos lobulillos del cerebelo. En un momento, este tipo de cosas es como que en algunos lugares se piden que se conozcan, me parece que es totalmente innecesario conocer. Así que yo lo odio totalmente, no le doy mayor importancia. Sí, uno podría decir que, digamos, hay zonas que pertenecen al hemisferio y parte que pertenecen al vermis. Estas dos pequeñas protrusiones, ¿sí? Donde está la C, esto, está acá, amígdalas, las cerebelosas, y son las que en algunos casos se impactan o se meten en lo que sería el agujero. ¿Sí? Entonces ustedes esto que están viendo acá es la unión bulbomedular, ustedes no pueden decir si es bulbomédula porque no hay un límite claro, pero sí estos son las amígdalas, esto es lo que se conoce como valécula, y esto en el fondo va a ser el vermis de la cara suboccipital o inferior. O, bien, y esto lo estamos viendo desde arriba. Todo lo que hemos hecho es sacar todo lo que es cerebro, lo hemos cortado, y esta imagen del mesencéfalo, que es muy clarita, es la que uso en la mayoría de las imágenes. Entonces, de nuevo, nosotros estamos viendo un espécimen, este es a la izquierda de la persona, está a la derecha,
nosotros si lo viésemos en imágenes, es como si esto lo diésemos vuelta y lo estábamos mirando desde abajo, al paciente, lo veíamos en espejo, entonces la derecha la tenemos de este lado, ¿sí? Para que se ubiquen, les comento, este es un corte sobre la tienda del cerebelo, que está insertada en un borde del hueso petroso. Y fíjense que si ustedes siguen este corte, acá se encuentran con una apertura. Lo mismo pasa de este lado, acá tienen la apertura y queda como una cavidad entre las dos hojas de glándula madre. ¿Sí? Estos son los seres que lo van a ver con integración más adelante. Pero digamos, como que son venas que no tienen una pared vascular clara, sí tienen un epitelio vascular, pero no tienen una pared clara vascular, y están inmersas en, digamos, torrentivirales. Se conocen como senos. En este caso parecería el seno sismoideo, que es la unión del transverso o la rodilla. La unión del seno sismoideo, que es esto de acá, un seno transverso que viene de esta forma. ¿Sí? Lo veremos más adelante. Y otra vez aparece una cantidad de nombres pertenecientes a lo que es el vermis. Uno podría decir que esto es el vermis, y uno podría hasta imaginarse y decir, ah, pero claramente uno puede ver cierta diferenciación entre lo que es el vermis y lo que es un hemisferio. ¿Sí? Esto es la impronta que le deja la tienda, ¿sí? El borde de la tienda, y ustedes van a ver en algunos cortes de tomografía que ustedes van a ver que es un corte totalmente supratentorial, y ven una partecita en el centro, que es el, digamos, el vermis del cerebelo, que pasa a ser supratentorial. Entonces, desde las apófisis clinoides, que son estas que están acá, y que pertenecen a las efenoides, ¿sí? En esta forma hace, digamos, el agujero tentorial, esto que les estoy marcando de esta forma, hace lo que se conoce como agujero tentorial. ¿Está bien? Bien. Entonces, de nuevo, van a ver que ni siquiera les nombro las tantas, no se los leo, no tiene sentido. Vermis hemisferio, ¿sí? El vermis es principalmente paliocerebelo, ¿sí? Y los hemisferios claramente son nenocerebelo, lo que hace la taxia, la coordinación de los movimientos. El paliocerebelo es el que se encarga del muscular y de algunos movimientos, retropulsión y anteroversión, ¿sí? Pero bueno, son musculares, para hacerles ahora. Bien. Claramente entonces este es el mesencéfalo, el tronco, ¿sí? Acá tenemos cisternas. No podemos ver el cuarto ventrículo porque si nosotros nos fuésemos un poquitito más abajo de este tubérculo cuadrigémino, lo que veríamos son los pedúnculos cerebelosos. Uno los puede imaginar, pero no se ve claro. ¿Sí? Están bastante profundos, ¿sí? Para llegar al cuarto ventrículo. Esto que ustedes están viendo acá son los terceros pares craneales, y si tienen mucha, pero mucha imaginación, podrían ver a los cuarto pares que están acá, ¿sí? Y que generalmente van por debajo del tentorio. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente desde aquí el borde tentorial hace este sentido, rodeando claramente al mesencéfalo. Y alguien les puede preguntar, ¿el mesencéfalo es supra o infra? ¿Sí? El borde del tentorio, depende otra vez el espécimen, ¿sí? Va a encontrar que el mesencéfalo está totalmente por debajo y la mayoría de las veces está cortado, digamos, por lo que sería el borde. Y entonces hay una porción del mesencéfalo que es supratentorial y una porción que es infratentorial. Eso no tiene mucha importancia en cuanto a conocerlo. Nosotros decimos el mesencéfalo es infratentorial.
¿Está bien? Esto es anatomía, esta es la parte de donde estamos estudiando, pero bueno, si vamos a operar a un paciente y queremos llegar hasta esos lugares, uno sí tiene que saber dónde está el sector del escritorio y hoy las imágenes nos ayudan muchísimo para planificar todo tipo de abordajes. Bien, y entonces desde el costo. ¿Eh? Entonces acá vemos que la protuberancia está cortada, ¿eh? Y vemos el cerebelo, ¿sí? ¿Ah? Y que también está dividido en una porción, una fisura que se llama horizontal, que da prácticamente toda, y entonces esto sería la cara superior, la cara inferior, y ustedes están viendo todo esto, que es la cara petrosa del occipital. Y no tienen un lugar donde claramente uno dice, esto hasta acá, esto es supratentorial, esto es suboccipital. ¿Sí? Lo que sí podemos ver entonces que nos divide esta fisura horizontal, ¿sí? Un cerebelo inferior, un cerebelo superior, y esto que está acá ¿eh? Es parte del arquicerebelo. Esto es lo que se conoce como flóculo. Ustedes lo van a ver en los libros como es una estructura que se conoce como flóculo nodular. O sea, tiene dos flóculos, uno de cada lado, dos brazos conjuntivales que lo unen al nódulo, y el nódulo está en el cuarto ventrículo, digamos, obviamente pertenece, pero es el que le da la formita de un vertical en la tomografía. ¿Sí? Eso como para que lo ubiquen. Un pequeño recreito, miramos a ver si hay. Bueno, chicos, mis disculpas. La verdad que me tenía mal traer la garganta. Miramos un poquitito, digamos, lo que fue el chat. No tengo ninguna imagen. Seguimos conversando. Entonces, como les decía, uno puede mirar claramente lo que es el flóculo de cada lado. Y esta zona de la protuberancia con el cerebelo se le conoce como ángulo pontocerebeloso. Y ustedes pueden ver que acá tienen la salida de un nerviecito, origen aparente, ¿sí? Origen aparente. Este es el sexto par. El quinto par lo verían acá, en la cara anterior de la protuberancia. No se lo ve en este caso, está cortado. Y esto es séptimo y octavo, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es cuál? La verdad que no hay mucho para saber, digamos, de eso. Pero sí se respeta el orden. ¿Sí? Sexto, séptimo, octavo. Bien, entonces, bulbo, médula. ¿Sí? Por acá debería estar el agujero magno, ¿sí? Occipital, y acá debería venir el occipital, la parte anterior. Bien, ubiquémonos ahora. Estamos parados en el cerebelo.
Estamos mirando la cara posterior del tronco encefálico, ¿sí? Y entonces podemos ver algunas estructuras y podemos reconocer, ¿sí?, un par craneal que sale por la cara posterior. Aparte de mi garganta, también les doy un poquitito de tiempo como para que vayan pensando, ¿sí?, que el único par que sale en la cara posterior es el cuarto par. Entonces, nosotros vamos a decir que si este es el cuarto par, hacia arriba tenemos el cerebelo. Tenemos los tubérculos cuadrigéminos acá arriba. ¿Está bien? Y vemos esto en forma de rombo. Es el cuarto ventrículo, visto desde atrás. ¿Sí? O sea que esto es lo que se conoce como piso. ¿Está bien? Nosotros lo que hicimos es sacar todo el cerebelo. ¿Sí? Entonces ustedes ven que este es el par de pedúnculos cerebrosos superiores. Unen al cerebelo con el mesencéfalo. ¿Está bien? Acá estaría el corte de las fibras que van hacia atrás, que se vienen hacia nosotros. Esto que está acá, el pedúnculo cerebroso medio, viene de la protuberancia. El pedúnculo cerebroso medio viene de la protuberancia. ¿Está bien? Y van a ver en los cortes de bulbo que en algún lugar les aparece como cuerpo restiforme. ¿Sí? En el corte del pedúnculo cerebroso inferior que hace esto, y esta partecita donde está la B, ¿sí?, esta partecita correspondería a los axones que se vienen hacia nosotros y pertenecen al pedúnculo cerebroso inferior. Es como que hace un palo de hockey hacia atrás, dejándonos estos lugares que son los recesos laterales del cuarto ventrículo. Entonces podemos decir que el cuarto ventrículo tiene una porción superior, una porción inferior, ¿sí?, y una prolongación hacia los costados que se conocen como recesos laterales, donde hay unos agujeritos laterales en el techo del cuarto ventrículo y comunican el cuarto ventrículo con las cisternas lateropontinas. ¿Está bien? Acá en el medio, en el techo vamos a encontrar un agujerito que me comunica este cuarto ventrículo con, digamos, la cisterna magna, con la varícula. ¿Sí? Agujero medio, agujero de Magendie. Los agujeros laterales fueron descritos por un neurocirujano, por un neuroanatomista, conocido como Luschka, casualmente. ¿Sí? Laterales Luschka, mediales Magendie. ¿Sí? A quien le guste conocer nombres propios, bárbaro, ustedes saben que lo estamos tratando de avanzar. Bueno, ¿qué otras cositas les puedo decir? Tiene una línea media, que me divide el piso del cuarto ventrículo. Acá tienen lo que se conoce como eminencias teres, y estos son los núcleos de los sextos pares en la profundidad, que están rodeados por las fibras del séptimo par, que hacen un movimiento desde el núcleo, ¿sí?, rodeando y yendo a salir en el ángulo pontocerebroso. ¿Está bien? Y estas son las porciones del bulbo. Entonces ustedes van a tener lo que se conocen como alas blancas. Estos son los núcleos de los hipoglosos, que son unas columnas verticales. Lo que se conoce como ala gris. Y esto en la profundidad tenemos los núcleos del décimo par craneal, ¿sí?, el centro parasimpático por excelencia del tronco encefálico, que lo vamos a ver más adelante. Bien. Y un cortecito, de acá le sacamos como una porción de pizza al cerebelo. Entonces lo que estábamos viendo recién era el cuarto ventrículo, ¿sí?,
cuarto pares, ¿sí? Acá tiene el bulbo, el espinal que viene subiendo. Pero está para mostrarle lo que son los núcleos profundos. Ustedes ven la corteza, la hoja de la vida, conocida, ¿sí? Y en la profundidad, núcleos. El núcleo dentado es el núcleo por excelencia que, por ejemplo, uno les podría decir que hay personas que prácticamente no tienen hemisferio cerebroso, pero que si el núcleo dentado funciona bien, el paciente no tiene ataxia. ¿Eh? Es una característica clínica, que, digamos, la preservación de ese núcleo hace que preserve la función, por lo menos la conocida. Bien, y si vamos a un cortecito, fíjense, agarramos una partecita de la corteza, y uno puede decir que estará en la corteza, está la sustancia blanca del cerebro, ¿sí? Y entonces podemos reconocer tres capas, conocida como molecular, la segunda capa, donde están las células Purkinje, que tienen esta disposición, y una tercera capa que se conoce como de las células granulosas, y que son las que reciben las aferencias al cerebelo. En este caso se conocen como fibras musgosas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de aferencias. Una que se conoce como fibras trepadoras u olivares, ¿sí? Y que me vienen a... Perdón, que me vienen a inervar, cuando hacen todos los ruidos, mil perdones. Para que sepan que estamos en vivo. No hay ningún taller que produzca este tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, van a ir a inervar, digamos, ¿sí? Las dendritas de las células de Purkinje, ¿sí? Y la característica es que estas fibras trepadoras, que vienen de la oliva del bulbo, van a una sola célula, inervan punto a punto, ¿sí? En cambio, fíjense que todas las demás aferencias del cerebelo vienen como fibras musgosas y llegan a la capa de la granulosa. Desde la capa de la granulosa, las células de la granulosa largan un axón que van a la capa molecular, que se divide y hace este tipo de movimientos. Se divide y van hacia un costado y hacia el otro, haciendo sinapsis con varias células de Purkinje. Y esto es parte de esas retroalimentaciones que hacen de las funciones del cerebelo algo muy específico, ¿sí? Es la forma de, digamos, inhibirse y activarse ciertas zonas, digamos, para cumplir la función del cerebro. Bien. Por si no me creían, estos son cortes histológicos. Estas son fotos que están en el libro que hemos hecho hace unos años atrás, que hoy ha quedado bastante antiguo, porque los paradigmas van cambiando continuamente, ¿sí? Y entonces uno puede reconocer tres capas, ¿sí? Digamos, la sustancia blanca, la capa de la granulosa, las Purkinjes, ¿sí? Y la capa molecular, ¿sí? Y esto sería la tía madre, y acá tendríamos el líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Entonces acá tienen claramente lo que es capa granulosa, las Purkinjes, capa molecular, pie madre, ¿sí? Estas son, digamos, imágenes de lo que es una esfinge, con su núcleo, ¿sí? Las granulosas, como tienen gránulos en su interior, se llaman de esa forma. Cuando vean en todo el sistema nervioso central y vean la palabra granulosa,
en las células, ustedes, o granulares, generalmente van a estar viendo fibras que son que reciben aferencias. Reciben o procesan aferencias. Bien, lo mismo pasa en la corteza cerebral. Bien. Y empezamos a repasar un poquitito lo que hemos ido hablando. Entonces, ¿sí? Vemos que el cerebelo, nosotros tenemos la coordinación motora de los movimientos finos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si me alcanzan a ver bien, pero si uno puede hacer esto, o lo puede hacer con las dos manos, ¿sí? Cierra los ojos y lo puede hacer igual, ¿sí? No es que sea un pianista, sino que uno puede tener este tipo de movimientos finos, ¿sí? El hecho de poder agarrar la lapicera y en un solo movimiento poder hacerlo. ¿Está bien? Generalmente el paciente atáxico lo que hace es pasarse y corregir hasta que puede llegar a agarrarlo, y eso es lo que nos da el nombrecito de ataxia. Eso significa sin A, el prefijo A, ¿sí? Significa sin, y taxia, que no tiene coordinación. ¿Está bien? ¿Y cómo lo podemos poner en evidencia en un paciente? Esta sería la integración con la semiología. Muy sencillo. Espero que me alcancen a ver ahí. ¿Sí? Uno le hace extender los brazos al paciente, le dice que con el dedo índice, que es el que indica, se toque la punta de la nariz, haga esto, ¿sí? O lo haga alternado, ¿está bien? Y que después cierre los ojos y lo siga haciendo. ¿Sí? Esa es la forma de, digamos, revisar lo que es la semiología de los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Núcleo dentado, como dijimos hace un momento. O sea, yo le estoy haciendo hacer esto al paciente y estoy diciendo, ¿cómo están funcionando los hemisferios cerebelosos del paciente? Bien, se va. ¿Está bien? Entonces, esa es la función que tiene, integración total. Estuvimos viendo la anatomía, la función, y ahora estamos viendo la parte semiológica. ¿Está bien? Clarito, entonces, ¿sí? Prueba índice nariz. ¿En los miembros inferiores puedo hacer lo mismo? Sí, talón, rodilla. El paciente se toca el talón, o sea, del talón toca su rodilla, ¿sí? Y generalmente baja por la tibia. Es un movimiento que uno les hace hacer y que de esa manera pone en evidencia si hay algún tipo de trastornos táxicos en miembros inferiores, pero le estamos revisando el cerebro. ¿Está bien? Bien, entonces, fíjense acá, dice el núcleo cerebeloso superior. Bien, el paleocerebelo, el tono muscular, y el tono muscular es, digamos, una integración enorme de muchos sistemas del sistema nervioso central. Muchos pequeños sistemas o aparatitos que van trabajando, ¿sí? Como son los núcleos de la base, adelante, el cerebelo, la sustancia reticular, ¿sí? Y algunos circuitos propios del, digamos, de la médula y del tronco encefálico, nos permiten hacer lo que se conoce como tono muscular. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a mirar un poquitito cómo son esos circuitos, ¿sí? De uno de ellos. ¿Está bien? ¿Y cómo hago yo para revisar a estos pacientes con el tono muscular? Generalmente hay varias pruebas que lo ponen en evidencia. Y lo más importante, por ejemplo, es cuando nosotros hacemos parar al paciente, le hacemos juntar los pies. Generalmente nosotros tenemos que estar junto al paciente, parado, porque se nos puede caer. ¿Sí? Y lo que hacemos es hacerle cerrar los ojos. Eso se llama prueba de Romberg. Y lo que yo estoy evaluando en ese momento es los cordones posteriores de la médula, o sea, la sensibilidad profunda consciente. ¿Está? Pero, digamos, uno también está viendo la parte vestibular del paciente y está viendo también la parte del tono muscular que se los da el cerebelo. Entonces, generalmente, cuando uno tiene algún tipo de estos problemas, ponen de manifiesto ante ciertas pruebas que no son específicas para el cerebelo.
Otra de las cosas que nosotros podemos hacer, le decimos que se pare en puntas de pie y uno ve si tiene una introversión, una tendencia a irse hacia adelante del paciente, ¿sí? O que se pare en los talones, y si tiene una retroversión, le puede hacer pequeños empujoncitos, siempre controlando que no se caiga ese paciente, ¿no? Y todo lo que son las pruebas del tono muscular. Uno estaría viendo lo que es el barniz del cerebelo. ¿Está? Si hacemos un parangón con el alcoholismo y su función con el cerebelo, uno podría decir que la marcha del ebrio clásico es la del alcoholismo agudo. ¿Está? Entonces el paciente camina, ¿sí? Pero quiere caminar derecho y generalmente se va hacia los costados. Algo similar a lo que pasa cuando uno, digamos, da varias vueltas o se baja de una calecita que quiere caminar derecho y se va para una de los costados. Eso es porque está disfuncionando en forma aguda, ¿sí? El neocerebelo. En cambio, el alcoholismo crónico, o sea, el paciente que va produciendo lesiones acumulativas en el sistema nervioso central, afecta principalmente el paleocerebelo, y uno ve que el paciente tiene muchas dificultades para caminar, entonces lo que hace es aumentar la base de sustentación y generalmente tiene un problema para poder ir avanzando o para poder hacer pasos hacia atrás porque no tiene una buena coordinación a nivel motor del barniz cerebeloso. No es el único sistema que se afecta, entonces, como les decía, el tono muscular no está solamente afectado por el paleocerebelo, sino por un montón de sistemas que vamos a ir viendo. ¿Está bien? Y la partecita del arquicerebelo se relaciona principalmente con los núcleos vestibulares, con los aparatos vestibulares del oído, y nos dan lo que es la coordinación de la cabeza. Miramos últimamente, ya estamos por terminar, chicos. Ahora repasamos lo que son las vías. Veo que no hay nadie hecho ninguna otra pregunta, así que espero que se esté escuchando bien. Sigamos con la presentación, y empezamos entonces a mirar lo que es este tipo de vías, que es bastante compleja, y donde empezamos a ver esto que yo les decía hace un ratito, de vías aparentes que no han sido mencionadas cuando charlamos de médula, por lo menos en mis introducciones. ¿Sí? Entonces, acá esta vía, la vía de la regulación del tono muscular del cerebelo, ¿sí? Estaríamos hablando de la sensibilidad profunda inconsciente. ¿Sí? Nosotros sabemos que nuestro cerebelo no tiene conciencia. Obviamente que nosotros cuando hacemos la prueba índice nariz estamos conscientes del cerebro y entender, digamos, qué es lo que está pasando acá también el cerebro. ¿Sí? Pero el hecho de que yo le pegue a la puntita de la nariz, es más, cuando más yo pienso que tengo que tocar la punta de la nariz y a veces le erro. Pero si uno lo hace algo sin pensarlo, nuestro cerebro se encarga de que se produzca correctamente. Y entonces, en la regulación del tono muscular, ¿sí? Que no es precisamente lo que es la prueba índice nariz, ¿sí? Nosotros tenemos en los receptores que están en los muchos neuromusculares, receptores que están, digamos, en los tendones de los músculos, y que le informan al cerebro. ¿Y cómo lo hacen? Como dijimos, estos receptores, digamos, tienen alguna conexión dendrítica hacia la primera neurona que está en el ganglio espinal, el ganglio de la raíz posterior, de la misma forma que la sensibilidad. ¿Va a entrar en la médula? Sí, la segunda neurona va a estar en el ala gris, en el ala hasta posterior de la médula. ¿Sí? Ahí tenemos la segunda neurona. Y acá tenemos dos vías, una vía anterior y una vía posterior. ¿Sí? Dos posibilidades. Y van desde la médula al cerebelo. Entonces, ¿cómo se van a llamar esas vías? Espinocerebelosas.
Ustedes saben que a la médula se le conoce como espino. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean una palabra que empieza con espino, generalmente van a estar relacionadas con la médula. Cuando vean células espinosas, no, pero bueno, los haces sí. Entonces, nosotros vamos a tener entonces los haces espinocerebrosos. Uno posterior. Están bien pegados en la superficie de los cordones laterales, ¿sí? El anterior más ventral, y el posterior más dorsal. El tema es que el posterior, digamos, es muy parecido a lo que hacen los cordones posteriores. Van del mismo lado. El tema es que los cordones posteriores, ustedes se acuerdan que no había una sinapsis en el asta posterior, sino que el axón seguía derecho. Acá sí hay una sinapsis en el asta posterior y va por el espino cerebroso del mismo lado, homolateral, ¿sí? Digamos, ascendiendo por el cordón posterior. ¿Está bien? Espino cerebroso posterior. ¿Por dónde va a ir? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. O sea que llega hasta el bulbo y entra en el cerebelo. ¿No se cruza? No, claro que no. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que cuando nosotros hablamos, estamos hablando de la ataxia, si uno ve que el paciente le erra, digamos, con el brazo, el miembro superior derecho, ¿sí? Lo que está disfuncionando es el hemisferio cerebroso derecho. ¿Está bien? Entonces quiere decir que lo que es miembros, ¿sí? Trabajo con el mismo lado del cerebro. ¿Está bien? Ustedes saben que los miembros trabajan con el lado contralateral a nivel del cerebro, pero trabajan del mismo lado con respecto a la médula. Entonces, los espinos cerebrosos no son cruzados, son directos. El tema es que el anterior es doble cruzado. O sea, sigue una vía muy parecida al espinotalámico, se cruza por delante del eh, conducto del epéndimo, ¿sí? Y asciende del otro lado. Pero cuando llega al medio cruza y informa al mismo hemisferio cerebroso, o al vermis del mismo lado, trabajando directamente, digamos, ipsilateralmente. ¿Está? Bien, entonces conocimos los espinos cerebrosos. La tercera neurona va a estar en el paleocerebelo, en la regulación del tono muscular desde el punto de vista del cerebelo. ¿Sí? Todo lo que ingresa al cerebelo, generalmente en larga colateral, es a los núcleos. ¿Sí? Y después va a la corteza cerebrosa. En la corteza cerebrosa generalmente lo que hace es procesar esa información e inhibe los núcleos profundos. Esto es lo que yo les decía de las retroalimentaciones que hacen de, digamos, informarse continuamente y retroalimentándose, y de esa forma se termina teniendo un tono muscular normal y constitucional para cada paciente. ¿Sí? Entonces, la cuarta neurona estaría en los núcleos profundos, ¿sí? La quinta neurona, y acá hay algunas disparidades cuando ustedes lean, ¿sí? Algunos les dicen que, digamos, el paleocerebelo le informa a la parte inferior del núcleo rojo, que está en el mesencéfalo, y desde el núcleo rojo sale lo que se conoce como haz rubroespinal, ¿sí? También informa al sistema reticular y ustedes tienen los haces reticuloespinales que bajan, de alguna manera, eh, favoreciendo algunos tonos musculares sobre otros, inhibiendo algunos, y eso permite nuestros movimientos. Y todo esto está regulado inconscientemente. ¿Sí? Ustedes saben que las neuronas en el asta anterior de la médula encargadas de informarle al uso neuromuscular cuánto tiene que estar contraído y cuánto tiene que, digamos, este, liberarse, hace que se regule el resto del músculo en función de
el arco reflejo que se produce a nivel de la médula, que se conoce como arco reflejo miotáctico, ¿sí? Entonces, conocer esto es bastante complejo, ¿sí? Pero, digamos, es eh, digamos, el circuito donde estaría la regulación del tono muscular cerebroso. ¿Qué otra cosita ustedes me podrían preguntar? No vi dónde se cruza la parte diferente para poder estar del mismo lado, digamos, porque si fue informado cómo hacen, ¿eh? Este, y los pedúnculos cerebelosos lo que hacen es informar de los dos lados, ¿eh? O sea que el cerebelo trabaja también principalmente del lado contralateral, pero a nivel del tono muscular lo hace bilateral. ¿Mm? Bien, esta es la otra vía, la vía de los hemisferios cerebelosos. Y ustedes van a ver que acá tiene una particularidad. No tiene contacto con la médula. Entonces, la prueba índice-nariz, ¿sí? Que nosotros estamos diciendo, están funcionando bárbaros los dos hemisferios cerebelosos, no tiene contacto con la parte inferior, sino que trabaja en forma cruzada con el cerebro. Esta regulación de la coordinación motora es bastante particular. Es decir, que no se produce a nivel de la médula, se produce a nivel del cerebro. El cerebro le informa al cerebelo y el cerebelo le informa al cerebro, siempre en forma cruzada, para poder, digamos, coordinar los movimientos del mismo lado del respecto al cerebelo. ¿Está bien? Y esto lo van a ver que, por ejemplo, hay otro circuito que es el de los núcleos de la base, que lo vamos a ver más adelante, que también es regulación del tono muscular. Pero en este caso, del cerebelo, lo que se encarga es de la coordinación, de la coordinación motora. Y acá tiene el nombrecito, uno lo puede ver, los nombrecitos de todos los lugares por donde va a ir, digamos, informándole al cerebelo y recibiendo información el cerebro del cerebelo. Entonces, decimos, desde la corteza cerebral salen, digamos, las axones principalmente de las células piramidales, minérgicas, que van a llegar a la protuberancia, donde están los núcleos continuos, esos que separan a la vía piramidal, que por eso hacen a la protuberancia grande, protruyente, y por eso se llama protuberancia, por estos núcleos continuos. Desde estos núcleos continuos se cruzan en la línea media. Es una de las formas de formar el surco anterior. Muchos dicen que la arteria basilar es la que, digamos, le da el surco, pero hay algunos que tienen la arteria basilar excéntrica y el surco está formadito en la protuberancia. Entonces dicen que digamos, las fibras al cruzarse de un lado y del otro dejan este surquito en la línea media de la protuberancia. Toman el pedúnculo cerebeloso medio, dejan algún tipo de colateral sobre los núcleos profundos, y llegan a la corteza cerebelosa. Y acá podríamos decir, ¿y a qué capa de la corteza cerebelosa? A la profunda, a la que llama granulares, ¿sí? De la corteza granular va a ir a la corteza molecular, van a informar a la Purkinje, las Purkinje inhiben a los núcleos o ciertos neuronas de los núcleos, ¿sí? Y la información del cerebelo sale principalmente por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Se cruza. Y acá algunos dicen que para en el núcleo rojo, otros dicen que no, que va directamente al tálamo. El tálamo es el que nos filtra toda la información que va a la corteza y de la corteza, a la corteza llega la información. Y de esta manera tenemos la coordinación de los movimientos finos del cuerpo, sin tener un contacto claro entre, digamos, el cerebelo con la médula. La médula, los miembros. Si esto se afecta,
nosotros tenemos problemas de ansiedad, principalmente. ¿Está? Vía neocerebrosa. ¿Sí? No tiene relación con la médula, sino con la corteza cerebral. Corteza, cerebelo, corteza. Y lo hago de esta forma, así como para pensar que es información cruzada. Bien. Hablamos hace un ratito de las olivas cerebrosas, de las olivas vulvares, ¿sí? Y que tienen relación con el cerebelo y que nos dan esa otra tipo de aferencias, las fibras trepadoras u olivares. La vía sería muy parecida. Corteza, llegan hasta las olivas, desde las olivas, pedúnculos cerebrosos inferiores, van al cerebro y de alguna manera la información vuelve. Ustedes van a ver que hay muchos circuitos estrictos a nivel del cerebelo, algunos largos, algunos cortos, que son retroalimentación de la información, es como que el cerebro le está preguntando continuamente o lo manda a procesar cierta información y recibe esa información procesada y de esa manera podemos desarrollar nuestra tarea, eh, digamos, motora coordinada. En algunos lugares a ver que algunas emociones tienen que ver con el cerebelo, ¿sí? Algunos procesos cognitivos tienen que ver con el cerebelo, ¿sí? Y son un montón de funciones que no tienen un lugar muy específico, pero que sí también están coordinados. Eh, ¿Esto se los digo para complicarles la vida? No, porque lo van a leer y hoy no le den importancia. Salvo que lleguen a ser psiquiatra, entonces verán la parte de emociones, o hacen neurología y verán la parte cognitiva y cuánto tenga que ver en algún momento de alguno de los procesos del cerebro. Hoy por hoy no se sabe que hay conexiones y que apoyan la memoria, apoyan, digamos, los procesos cognitivos, pero no está muy clara una función que nos permita desde algún cambio terapéutico, de lo que estamos hablando. Bueno, chicos, los dejo tranquilos. Si tienen alguna pregunta, la hacen. Tienen después el trabajo práctico del cerebelo, que van a hacer el miércoles. Y si les recomendaría de tratar de hacer lo más rápido posible los cuestionarios para poder, digamos, darse cuenta que están parados para poder avanzar lo que es el encéfalo y el encéfalo, que son los grandes grupos del, del sistema nervioso central. Bueno, los saludos. Cerramos la grabación.